estamos a punto de dar inicio a una historia sobre una comunidad que a través del tiempo se ha tenido que enfrentar a tardes grises, o más bien, a una realidad a blanco y negro. Bueno, mi nombre es Milton Romero Castro, lo digo con mucho honor, casaverduno. He trabajado como líder, también de aquí se desprende la historia real de Casa Verde. Fueron 16 familias conservadoras que fueron luchadoras, donde el señor Marulanda nunca pudo entrar a las malas. Él cuando en el año de 1958 se firmaron la paz entre liberales y conservadores, fue cuando se abrió directamente a los llanos, y allá su base militar de allá de él, como FAREP, la colocó Casa Verde honor a estas 16 familias conservadoras que fueron donde él nunca pudo penetrar como violento, como dándose como ese a las malas. Ni el mismo Tiro Fijo, y mucho menos los liberales que habitaron alrededor de Casa Verde lograron derrotar estas 16 familias conservadoras. Más bien el mismo Marulanda, asombrado por los intentos fallidos contra esta comunidad, se dirigió a los llanos y en honor a Casa Verde también nombró su base con el mismo nombre. En estos momentos nos encontramos en el punto donde se origina la historia de Casa Verde. Acá en este sitio, en esta casa que tenemos acá al frente. En la época del año de 1947, en el año en que asesinaron desafortunadamente a Jorge Eliezer Gaitán, vino la revolución entre liberales y conservadores. Anteriormente, todo esto se llamaba, le decían el polvero, y después a un año larguito lo volvieron Polecito. Casa Verde nacía de Polecito. ¿Qué pasó? Vino la guerra entre liberales y conservadores. Aquí habían 16 familias conservadoras y ellos no estaban de acuerdo de que esta vereda fuera Polecito, querían ser independientes. Aquí, ¿por qué nace el nombre Casa Verde? El nombre Casa Verde nace porque en esa época acá fue la primer tienda que hubo. Esas 16 familias conservadoras se unieron y era la tienda de Esteban Bustos. ¿Qué pasó? Eso le echaron una palma verde como techo. Las paredes eran en tabla. Ellos se fueron a traer la remesa de Navidad y Año Nuevo a Taco, y en esa época allá había una familia muy conservadora que eran los Hoyuelas. Entonces uno de los Hoyuelas que diole allá Esteban, que hizo la casa y la tienda para que ustedes pasen su Navidad y Año Nuevo, voy a regalarle un galón de pintura verde. Entonces que le dijeron, bueno, si nos la dan, nosotros se vinieron con la mulada. Se reunieron entre todos y pintaron las tablas de verde. Se pusieron a tomar la noche del 31, como el 30-31 de ese año de 1947, y resulta que ellos no querían que eso, y bueno, es que o esa guerra que tenían entre liberales y conservadores. Aquí 16 familias conservadoras y allá pues todo ese sector ya era liberal. Ellos ya vivían en guerra, ya desafortunadamente se mataban, se daban plomo donde se encontraban. Entonces se quedaron entre todos mirando la casa. Hubo uno de ellos que en medio de sus tragos dijo, esta casa es verde. Entonces otro tuvo más visión y dijo, la vereda de nosotros se va a llamar Casa Verde. Y de ahí en el año de 1947 arranca la vereda Casa Verde. Gracias al nombre se llama Casa Verde, se llama a esos líderes de esa época, que fue Marcos Olivera, Serafín Olivera y Jorge Caicedo. Ellos fueron como los pioneros en construir este nombre de Casa Verde. Ellos fueron los que hicieron el nombre y fue a nivel de registro hasta la época que estamos en el año 2024. Y es así como a finales de la década de los 40 se le da el nombre como Casa Verde. Esta región, que se sitúa en lo alto del sur del Tolima, se ha sostenido como una insignia, o mejor dicho, como un ejemplo de trabajo, de dedicación y un progreso continuo. Bueno, entonces voy a hablarles cómo fue el proceso de paz entre liberales y conservadores. En esa época del año del 1958, no recuerdo en la época quién era el gobernador del Tolima.
ellos tuvieron una reunión en el edificio en Ibagué y hablaron sobre el sur del Tolima, que ellos acá Casa Verde, y habían quejas de que eran en esa época mucha violencia y mucho muerto y todo eso. Siempre la guerra era entre liberales y conservadores. Entonces le mandaron unos delegados a Mariachi, que se llama José María Oviedo, que él es de Santiago Pérez, y Manuel Marulanda, que él era el otro jefe, que eran comandantes del Partido Liberal. ¿Qué pasó? Ellos le mandaron unos delegados para conversar con ellos, y ellos los cargaron en helicóptero de las fuerzas militares. El primer diálogo que hubo en el municipio de Planadas. Acá Serafín Olivera era el que era como el primer comandante, tenía la bandera como del Partido Conservador, y le dijo Marco, le dijo, Serafín, usted que es mi hermano y usted que es el primer comandante del Partido Conservador, que hay un diálogo en Planadas, para que usted hable allá con Mariachi y hable también con Marulanda, que lo podaban tiro fijo. Entonces él dijo no, dijo, yo no los puedo ver porque nos encendemos a plomo de una vez. Dijo, Marco, si usted quiere, yo le designo que usted es mi hermano, que usted vaya a hablar allá con ellos. Bueno, aquí vino el helicóptero y lo recogió y lo volaron a Marcos Olivera, lo volaron a Planadas. ¿Qué pasó en el año de 1958? Eso fue más o menos finalizando el año. Hubo un exceso de hostilidades, o sea, un exceso de plomo y todo eso. Pero como había gente que les gustaba en esa época mucho la guerra, los de acá de Casa Verde se metieron a Planadas y rompieron ese diálogo. Entonces eso entró como a ese fracaso, un proceso parecido al que hizo el Juan Manuel Santos ahorita actualmente, como en el año 2016. ¿Qué pasó? Entonces volvieron otra vez y mandaron otra vez, porque el gobernador estaba que él quería la paz en el sur del Tolima entre los liberales y conservadores, que era Casa Verde, y Mariachi, que era comandante de los liberales de Santiago Pérez, de esta zona, y los otros, Marulanda, que era de Planadas. Bueno, pasó eso así, volvieron a mandar estas personas, estos delegados, para que volvió otra vez Mariachi, que él era un liberal, pero un liberal de ideas, un liberal que le gustaba la democracia, él le gustaba mucho como respetar los derechos humanos, y ya Marulanda, ya él era de un partido liberal, pero como más fuerte, donde él no quería como esa paz. Y bueno, fue pasando eso así. Llegó el momento del año de 1959 para firmar la paz. Entonces, que cuenta la historia y contaba mi papá que Manuel Marulanda Vélez le dijo a Mariachi, le dijo, si usted firma la paz con los godos de Casa Verde, yo me abro, yo me voy. Usted quédese en su territorio, que yo sé que usted lo van a matar allá, eso, y bueno, no sé qué, porque son muy malos. Porque aquí vuelvo y repito, fueron 16 familias donde el Partido Liberal no los pudo derrotar hacia punta de combate, no pudieron, a punta, como hablamos, a punta de plomo no pudieron. Bueno, entonces Marulanda dijo que él se abría con su ejército. ¿Qué pasó? Marulanda fue y fundó ahí arriba los Héroes de Marquetalia. Él fundó esa base como los Héroes de Marquetalia. Ya en el año del 1972-73, ya Marulanda cogió los llanos. Él ya se fue los llanos, él ya se fue como revolucionario, como ser el fundador de hoy en día, que fue de la FAREP. Por eso es que la FAREP, fundada en el sur del Tolima por Manuel Marulanda Vélez. Pero él fue un guerrillero de Partido Liberal, pero era más que todo, era de izquierda, no estaba de acuerdo con la democracia en Colombia, no estaba de acuerdo de la democracia, que no fueran liberales y no conservadores, sino sus ideas políticas, que era él, como él realmente. Bueno, él, al verse de que él cogió ese imperio en los llanos, le fue muy bien en sus bonanzas, no sé cómo hizo para adinerarse tanto allá, él montó sus propios bloques. Él se empoderó tanto de que él a nivel nacional hizo muchos bloques y formó una base del imperio de la FARC, que fue el Uribe Meta, honor aquí a esta vereda, y él que había dicho, yo voy a nombrar a mi base militar de la FAREP
la voy a dejar Casa Verde porque yo sé que nunca van a venirme a sacar acá. Honor a esta vereda, dijo, porque nosotros 16 godos, 16 familias conservadoras que hubieron en el sur del Tolima, que son de Casa Verde, nunca le pudimos de entrar, siempre nos sacaban, nos derrotaban. Allá les llegábamos a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, y siempre nos regresábamos, eras con muertos, y a ellos no les pudimos de entrar. Entonces de aquí nace el nombre de Casa Verde. Y yo, como hijo de Omar Romero, mi papá me contaba la historia, los viejos que fueron los líderes de esta comunidad de Casa Verde. Yo me siento muy orgulloso de mi vereda y de mi gente. A veces piensa la gente que uno por acá es un hombre, somos personas violentas, tanto hombres como mujeres. No, nosotros somos una comunidad acogedora, una comunidad que nos gusta el desarrollo, nos gusta que nos visiten los turistas, porque no los extranjeros. Entonces estamos trabajando en eso. Y es así como al día de hoy se conserva toda su historia, intacta y sin olvidar ni una coma de su trayectoria como comunidad, tanto así que aún se mantienen en pie las primeras casas desde su fundación. Bueno, en este momento nos encontramos en la casa de Abel Useche. Es la primera casa de Casa Verde. Aproximadamente esta casa tiene 100 años. Él en la época fue el primer, como le dijera, el primer habitante que tuvo nuestra vereda. Él dice que después comenzó Casa Verde a poblarse y él fleteaba al hombro de Ataco acá Casa Verde. Él era al hombro. Él le pagaban a veces por traer una remesa y y lo apodaban Siete Macanas, que era muy bueno para los puños y para la lucha. Entonces aquí, como podemos ver, esta es la casa de él. La primera casa que habitó Casa Verde. Segunda casa fue donde se le dio el nombre Casa Verde, como tal. Aunque pasados por conflictos armados, ellos han sobrepasado estos obstáculos, convirtiéndose en una de las regiones más prósperas de Colombia. En el año de 1958 se firmó la pacificación entre liberales y conservadores. Ya llegó el acuerdo en que José María Oviedo, el general Mariachi, podían ir los godos de Casa Verde o los conservadores a traer sus remesas a Santiago Pérez. Entonces ya era aquí por el Camino Real, que de Casa Verde allá a Santiago Pérez se echaba uno en mulas, se echaba uno 2 horas, James. Se echaba usted le amarraba una mula, una carga de café de 125 kilos, café seco, y ya asistía allá a la federación, que era Baldomero Ochoa. Gracias al esfuerzo de grandes hombres, la carretera llegó a la región y fue así cuando el progreso aprendió a movilizarse sobre ruedas. A mediados de los años 80, en la década de los 80, llegó la carretera Casa Verde, gracias a ellos. Gracias a mi papá, gracias al señor José Omar Romero Quintero y al señor Elibardo Rodríguez Palomá, unos grandes líderes que hoy en día estamos nosotros para contar la historia. Ya desafortunadamente ellos ya fueron llamados por Dios los tendrá en su trono, pero ellos nos construyeron una huella en nuestra región. Casa Verde ha sido la vereda piloto, James, lo digo con un gran orgullo, ha sido la vereda piloto en tener carretera y luz, electrificación. Siempre eso fue por la década de los años 80. Desde ahí se empezó ese desarrollo en nuestra vereda, en nuestra comunidad. Aprendieron a convertir los días grises en días coloridos. Desde hace aproximadamente 2 décadas ya no se escucha la ráfaga de aquellos pájaros de hierro, y menos aún, aquí no se volvió a sentir el dolor. Hoy es un territorio de paz, todos trabajan en equipo, no hay egoísmo, y aquí reaprendieron que la paz es el mejor tesoro que posee el ser humano. Casa Verde, pues, en el año de 1999, aquí llegaron como parte del acuerdo que hizo el expresidente Andrés Pastrana. Él cuenta la historia que el Manuel Marulanda Vélez le pidió, como en esa época, como Casa Verde, levantar la base militar, que en esa época ya tenía 51 años.
Entonces, orden presidencial, levantar la base de Casaverde. El 15 de enero del año 99, año 2000, llegaron aquí 500 boinas negras de la FARC y se retomaron el cerro de Casaverde donde era la base militar, pero igual manera eso al mismo ejército le tocó que destruir trincheras, le tocó que demoler todo eso y vinieron los helicópteros y los recogieron. Ellos fueron, todo el ejército fue helicoportado de ese cerro y se los llevaron para las brigadas y batallones. Año 2000, esto quedó por cuenta de la guerrilla, James. Esto aquí nosotros, cuando fue el exceso de fuego que en esa época, para llegar al proceso de paz con el señor Marulanda Vélez, con Pastrana y todo eso, y los comisionados de paz, entonces, ¿qué pasó? Ellos, hubieron fuerzas oscuras del Estado que no quisieron como ese proceso. Se llegaron unas elecciones cuando ganó Uribe, que eso fue como en el año 2004 que Uribe fue presidente de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ya pues la guerrilla había retomado el cerro como que era la base militar antigua de Casaverde, que ya llevaba, cuando Pastrana esa base ya llevaba 51 años. Cuando levantaron la base, ya vuelvo y repito, quedó como base guerrillera y la guerrilla ahí montó una emisora que se llamaba La Voz de la Resistencia en su dial, que uno le tocaba que sintonizar la emisora. Ellos pasaban a veces en la patrulla y usted tenía que tener el equipo o la radio escuchando La Voz de la Resistencia en su dial y le decían, bueno, el compañero sí está escuchando La Voz de la Resistencia en su dial, que donde es la base militar de Casaverde, ellos tuvieron esa emisora. Luego llegó y ganó Uribe Vélez. Uribe Vélez es un presidente de extrema derecha, enemigo de la FARC en Colombia. Llegó a darles con todo. Aquí en Casaverde hubieron muchos combates en el año 2004. Nosotros, aquí esa base de nuevo fue bombardeada por el ejército. Un avión fantasma sobrevoló como 3 días muy bajito la vereda y ahí le dispararon unas granadas explosivas y cuentan la gente que la guerrilla por estar corriendo dejaban los fusiles botados de camino. De igual manera dieron de baja mucha guerrilla. De igual manera nosotros como población civil también pues sufrimos mucho porque estos helicópteros, el Arpía y un M-250 artillado, eso echaba plomo. Apenas a veces amanecía, llegaban los helicópteros y eso era plomo durante todo el día y a veces desde la madrugada también. Entonces esa es una historia muy real que a nosotros nos ha tocado que vivir como casaverdunos. Y como vuelvo y le repito, pues gracias a Dios somos bendecidos porque estamos para contar la historia y aún estamos aquí en la lucha y creando como ese desarrollo y ese bienestar en nuestra comunidad. ¿Esa experiencia ustedes cómo la convirtieron para volver a resurgir como comunidad? Aprende uno del conflicto armado, aprende uno a veces como ser más hermanable con los vecinos. Cuando entra usted como en este conflicto armado, a veces sí nos acordamos de que el vecino es un amigo porque nos vemos perdidos en la guerra. Y cuando se nos olvida todo esto, comenzamos a veces como a volvernos egoístas, como a no creer en las cosas. Pero igual yo siempre le doy el mensaje a mi gente y a mi comunidad que debemos de trabajar de la mano. Igual manera, qué bonito que... Igual manera, vuelvo y repito, James, yo fui un crítico del proceso de paz. Hoy en día le agradezco mucho al presidente Juan Manuel Santos. En el año 2016 llegaron a unos acuerdos. Quiero que a través de estos documentales, porque no una ONG es invitada a nuestro municipio, porque no invitan a los líderes comunitarios de nuestras veredas y montamos unos proyectos productivos para un bienestar social en nuestras familias, en nuestras veredas. Cada uno, pues tenemos que aún existen problemáticas de su desarrollo. Es una comunidad que no los detuvo y mucho menos los detendrá nada ni nadie. Cuentan con grandes líderes que no permitirán regresar al pasado, siempre firmes, porque el horizonte desde su ubicación promete mejores condiciones para todos.